Entendidos, bienvenidos a un nuevo episodio y hoy estoy muy feliz porque tengo a una invitada muy especial. Quédense desde aquí hasta el final porque vamos a estar hablando acerca de la oración inteligente. ¡Comenzamos! Bienvenidos a un nuevo podcast de inteligencia espiritual y tal como lo decía hace un instante, hoy estoy muy feliz porque se encuentra conmigo una persona muy especial. Es la mujer con la cual comparto felizmente la vida. Puedo decir que estamos felizmente casados. Ella es administradora por don y por profesión. Creo que Dios la dotó con esas dos características. Y hoy vamos a hablar acerca de la oración inteligente. Pero antes de entrar en tema, quiero recordarte que me puedes seguir en Facebook, en Instagram y YouTube. En todas las cuentas soy @UcielReyesOficial. Si es en YouTube que nos estás viendo, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones. Estoy muy contento por la reciprocidad que ha habido entre ustedes y mi persona con los episodios anteriores. Y ya vamos a entrar de una vez en tema, mi amor. Bienvenida a estos podcasts que hemos llamado Inteligencia Espiritual. Gracias por aceptar mi invitación. No, muchas gracias por la oportunidad de poder expresar por todas estas plataformas lo que Dios ha venido iluminando en nuestras vidas y en lo que por gracia hemos estado trabajando, así que es un deleite poder disfrutar de la iluminación que Dios nos da y poderla compartir con el resto del cuerpo de Cristo donde quiera que esté. Mi amor, hablando de lo que es la oración, hemos venido compartiendo, sí, en episodios pasados, acerca de lo que es el orar con inteligencia. Y es lo que te he pedido que para este primer episodio que compartes conmigo, es lo que te he pedido que nos traigas, que nos hables. ¿De qué nos vas a hablar hoy específicamente? Sabemos que el tema de la oración es muy amplio, pero de manera específica, ¿de qué nos vas a hablar hoy? De hecho, el tema de la oración hay que redimirlo completamente. Y el tema de la oración en el nuevo pacto es algo que realmente no se conoce. Es muy poco lo que se ha indagado, lo que se ha iluminado acerca de cómo orar en el nuevo pacto. Así que vamos a iniciar este primer episodio hablando o definiendo conceptos. ¿Qué es el orar y qué es la oración? Porque aunque no parezcan, son dos conceptos distintos que van unidos, pero cada uno tiene una definición especial. Es decir, una cosa es el término orar y otra diferente es la oración, ¿sí? Correcto. A ver, cuéntanos. Porque el orar es la acción del hombre, es cómo nosotros nos movemos a. De hecho, cuando conocemos el concepto de orar, hablamos es de cómo el ser humano se mueve a la acción del ser humano, a la búsqueda del ser humano hacia cosas. Pero la oración tiene que ver con la sustancia, tiene que ver con el sujeto. Y creo que allí es donde a lo largo de los años la iglesia ha desperdiciado el tiempo de orar. Y es lo que estamos aprendiendo, porque no digo que lo sabemos todo y que lo entendemos todo, pero con la luz que hoy tenemos podemos redimir el concepto tanto de orar como de oración. Es decir, el orar mueve al ser humano, pero la oración es lo único que el Padre conoce. Ok, interesante eso. La oración es lo que mueve al ser humano. Ahora, cuando dices que es la acción, es lo que mueve a las personas, o en este caso a nosotros los que somos hijos de Dios, a lo que nosotros llamamos santos, ¿no? Yo me pregunto, Francis, en esta era contemporánea, posmoderna, ¿qué es lo que mueve a la iglesia o a los creyentes en sí a orar? ¿Qué es lo que nos mueve? Antes de responderte esa pregunta, voy a aclarar algo. El orar no es algo que está en discusión. Es decir, todos los creyentes, todos los cristianos debemos orar.
¿sí? Okay. No está en discusión el hecho de que si está fuera de pacto, que si sirve o no sirve, no. El orar es una acción que todo creyente debe hacer. De hecho, tampoco está en discusión la hora en que lo haga, la forma en que lo haga. Es decir, la forma corporal. Es decir, si es de rodillas, si es de pie, si es cantando, si es hablado. Cual sea la forma, eso no está en discusión. Es decir, cualquiera puede orar parado, sentado, puede orar. O sea, es irrelevante, ¿no? El tiempo, la hora, Claro. el lugar. Y de hecho lo aclaro, ¿por qué? Porque siempre cuando venimos a la luz del nuevo pacto, siempre está la discusión del hecho de esto es del nuevo pacto, esto es de gracia o esto es del antiguo pacto. No, el orar y la oración son verdades bíblicas, pero al mismo tiempo verdades presentes. Okay. Lo que pasa es que como no hemos tenido la luz adecuada para usar esta herramienta, para usar este canal, no hemos sabido aprovechar lo que es el orar y lo que es la oración. Ahora, pero para algunas personas, para algunos creyentes, la oración más importante es la de las 3 de la mañana. Y ahora me planteas de que eso no está en discusión. ¿Cómo así? Sí, porque en realidad el principio bíblico no dice que que al orar a tal hora hay más unción. Esos son inventos de nosotros. Digo de nosotros hablando de todos como iglesia del Señor. Exacto. La iglesia ha inventado muchas cosas, esa es la verdad. Fuera de la luz de la palabra. Somos muy creativos, ¿no? Demasiado. Entonces Dios no determinó que si oráramos de rodillas era mejor. O de pie. Correcto. ¿Por qué? Porque entonces aquí tú te analizas, y el que no tiene las rodillas para orar, entonces Dios no lo va a escuchar. Exacto. ¿Cómo se Es arrodilla, ilógico. ¿no? El que no puede gritar porque salió con una condición sordomudo, entonces Dios no lo va a escuchar porque no puede pegar gritos. O sea, la oración, el orar y la oración no tienen nada que ver con nuestras formas corporales ni con tanto ruido que hagamos con nuestro tono de voz. Tiene que ver más con la acción con la que yo me muevo y la sustancia que le meto a esa acción. Hace un instante hablabas acerca de la sustancia de la oración. A ver. Voy a poner este ejemplo. En el caso de nosotros como venezolanos, quizás usted en algún país donde nos esté escuchando, en México, Colombia, no sé cuál sea la comida más tradicional de ustedes, pero en el caso de nosotros es la arepa. Sí. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de la acción, vamos a decir que para nosotros el orar es hacer la arepa. Es decir, yo me muevo a hacer la arepa. Pero la sustancia tiene que ver con el relleno. Usted le pregunta a cualquier venezolano que una arepa sola, es decir, una arepa que no tenga relleno, y esa arepa no sabe a nada. Pero cuando le mete el relleno, usted le puede preguntar cómo le gusta. ¿Le gusta con carne mechada, con queso amarillo? A quienes le gusta la reina pepiada, a quien le gusta la que llaman dominó, que es caraota con queso blanco, X. Eso que lleva relleno es la sustancia, porque eso es lo que le da el sazón, el sabor a la arepa. Algo así es el orar y la oración. Cuando yo voy a orar, yo me muevo es mi intención, pero la sustancia tiene que ver con qué yo estoy rellenando. La oración. Ese orar, no, el orar. O sea, porque la oración es la sustancia, es el relleno, para que el orar tenga sabor, tenga sazón. Pero eso no es solo sabor y sazón, es que hay una condición muy definida en el aspecto eterno. Es que el Padre no conoce otro sabor que no sea el de su Hijo. O sea, no conoce otro relleno que no sea el de su Hijo. Hablándolo en términos, tomando el ejemplo de la arepa. En ese sentido, es cierto, para nosotros si una arepa no tiene relleno, no sabe a nada. O sea, sola no es buena. Yo creo que eso lo puedo comparar también en México están los tamales, ¿no? O el taco, la tortilla. O los tacos, sí. O sea, el taco es taco porque tiene todo el relleno, que si la carnita, que si el quesito, el maíz. O sea, el taco sin relleno, la tortilla sola en sí, no va a saber a mucho. O sea, lo que me estás diciendo es que la oración, cuando vamos a la oración, de lo que nos debemos enfocar es en la sustancia, ¿no? En la sustancia de la oración, que viene siendo el relleno. Ahora,
eso a mí me trae una gran pregunta. La pregunta que surge es, ¿y de qué está rellena? ¿De qué están rellenas las oraciones de los creyentes en este tiempo? Ahí es donde tenemos que entrar a redimir la sustancia de lo que oramos. ¿Por qué? Porque la sustancia de la oración que hacemos, cualquier cantidad de cristianos, no voy a poner porcentaje, pero es mucho, está relleno, es de humanismo. Es decir, no está centrada en la sustancia eterna, sino en nosotros. En nosotros. O sea, si está focalizada en nosotros, el relleno es otro. El relleno somos nosotros. Somos nosotros. Y hace un momento dije que el Padre no conoce otro relleno que no sea su Hijo. Entonces aquí la gran pregunta nos surge, ¿realmente Dios ha estado escuchando nuestras oraciones? Porque si el Padre conoce solo el relleno que es su Hijo, que es la sustancia eterna, ¿qué sustancia soy yo? Y si el Padre ha escuchado lo que yo he orado. Entonces quiere decir que es muy probable que un creyente tenga 10 años orando, pero ha estado orando con el relleno y con la sustancia incorrecta, ¿no? Correcto. De hecho, voy a decir algo que en público muy poco se dice. La verdad es que la mayoría de las oraciones de nosotros no han sido contestadas. Lo que pasa es que eso no se dice. Claro. ¿Sí? No es popular. Es correcto. ¿Por qué? Porque la mayoría de las cosas que sacamos a la luz es lo que, Dios sí hizo. Dios me respondió. Pero si hacemos nosotros un censo dentro de cada iglesia local y le preguntásemos a cada hermano, en realidad, ¿cuánto de lo que tú has orado Dios te ha respondido? Tenemos que ser honestos. La mayoría de las veces no hemos recibido respuesta. Y eso tiene una razón de ser. No hemos recibido respuesta, no es por la simple respuesta cristiana, también es que, bueno, esa era la voluntad de Dios. Porque con eso lo acabamos todo, ¿no? Cuando las cosas no suceden, decimos, es la voluntad de Dios, pero estamos actuando es con ignorancia. Porque es que Dios va a responder. Pero si tiene la sustancia correcta. Correcto. Entonces, no se ha recibido respuesta de lo que oramos, es porque hemos estado rellenando el orar con la sustancia incorrecta. Entonces, como nos da vergüenza decir que no todo lo que oramos Dios lo ha respondido, porque quizás eso nos hace quedar mal a nosotros, y algunos más ingeniosos, más espirituales, tratan de tapar la no respuesta de Dios es con que eso no era la voluntad de Dios. Tómalo así. Y no es cierto. Para mí, Dios va a responder. Solo que, claro, Dios no responde ni cuando yo quiero, ni como yo quiero. Eso es algo que también tenemos que aprender. Muy importante, ¿no? Esas dos cosas. Correcto. Porque el tiempo de Dios no se maneja con el mío. Ni yo voy a torcer el brazo de Dios. Claro. Porque aquí es donde entramos a derribar, suena difícil, pero a derribar muchas estructuras cristianas. No es que porque yo ore de madrugada o ore más o le añada más horas de tiempo al orar, yo voy a torcer el brazo de Dios, porque es algo así. Sí. Es algo como que ora hasta que suceda. Es decir, ora hasta que Dios responde. Sí, porque le voy a torcer el brazo a Dios, eso no es cierto tampoco. Pero es interesante porque decías que la mayoría de las oraciones no son contestadas. Y esto se parece mucho a lo que dijo Santiago, ¿no? Santiago decía que nosotros pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Y él lo dice claro, pedimos para nuestros deleites, ¿sí? Para nuestras emociones. Quiere decir que yo a grandes rasgos puedo ver dos tipos de sustancia. Está la sustancia de Cristo, quien es nuestra sustancia, es la sustancia de la iglesia. Y está la sustancia almática, está la sustancia del hombre. Es decir, Francis, que lamentablemente muchas de nuestras oraciones en la iglesia contemporánea giran alrededor de la sustancia humana, ¿sí? De nuestras necesidades, de nuestros padecimientos, de mi propósito, mi misión en la vida. Y en realidad no es así. No, porque la única sustancia que llega al Padre y agrada al Padre es la de su Hijo Jesucristo. Fuera de eso, el Padre no recibe otra cosa.
Y lo más triste quizás es el desgaste emocional al que llegan muchos creyentes en el hecho de orar y no recibir. Pero no es porque el Padre es malo, es que nosotros no le hemos colocado la sustancia correcta a la oración. Por eso es que el Padre no la recibe, por eso es que el Padre no la responde, porque el Padre solo conoce una sustancia y es la de su Hijo Jesucristo. Francis, en conclusión, ¿cómo debemos orar? La oración es clara, la oración es Cristo. Es Él. Todo es por Él, de Él y para Él. Según el propósito eterno, dice Romanos 11:36, todo es de Él, por Él y para Él. No existe nada en lo que nosotros podamos añadirle a la sustancia. Es decir, en el orar está implícita mi acción, una acción del ser humano, pero en la sustancia que es la oración, el ser humano no tiene nada en qué participar. Claro. No la tiene. Entonces, cuando nosotros podemos entender eso, a la luz de las escrituras, de esa palabra revelada que está allí, que está siendo iluminada, nosotros podemos comprender por qué el Padre no va a resolver problemas de necesidad. O oraciones de necesidad. ¿Por qué? Porque ya Él arregló ese problema. En Mateo 6 dijo, ¿cómo yo no les voy a dar vestidos si visto a las aves? ¿Cómo yo no les voy a dar, ¿cómo no le voy a dar vestidos si visto a los lirios de los campos? ¿Cómo no les voy a dar de comer si le doy de comer a las aves? Claro, todo eso está añadido. Ya es un problema resuelto. Claro. Y dice incluso Pedro que en lo referente a la vida y a la piedad nos han sido dadas todas las cosas por su divino poder. El asunto es, ya este es otro tema, ¿no? ¿Por qué los cristianos no ven las añadiduras? Ya eso es otro tema. Y eso lo vamos a tratar en futuros ese es otro podcasts. Tema. Entonces, en conclusión, el orar es una acción que todo creyente debe hacer. Pero todo creyente debe orar llegando a la oración, porque todo el que ora no llega a la oración. Eso está tremendo. Eso está tremendo. Aclárame un poquitito más antes de irnos. ¿Por qué? Porque si cuando nos reunimos a orar no llegamos a Cristo, nos reunimos a orar, pero nunca llegamos a la oración. O sea, podemos ser convocados para orar, pero si no aterrizamos en Cristo, nunca fuimos a la oración. Eso está tremendo. Nunca. Entonces el Padre ese tiempo no lo tomó en cuenta. Y quizás alguien puede decir, pero el Señor dijo en Juan 14:13, todo lo que pidieres en mi nombre yo lo daré. Y es cierto, el Señor lo dijo, pero es que allí está la respuesta. Y allí está el misterio también, ¿no? En su nombre. En su nombre. El asunto es que tampoco los creyentes saben lo que significa eso, en su nombre. Y utilizamos la muletilla es en el nombre de Jesús. No, estamos hablando de el conocimiento de lo que representaba ese nombre. También eso es otro tema que hay que estudiar, lo que significa realmente en el nombre. Pero no es en el nombre decir la muletilla, es en el conocimiento. Entonces, cuando vamos a la acción de orar y llegamos a la oración, es porque entonces esa sustancia se nos empieza a revelar, a aclarar. Y allí es donde empieza el Padre, dice, esta oración sí la conozco. Sí, Entonces empezamos nosotros no a recibir respuesta de nuestras necesidades, sino a entender el por qué y el para qué nosotros estamos aquí para vivir. Definitivamente, Francis, esto es un tema fascinante. Es algo que va más allá, ¿no?, de lo que hasta ahora se ha podido comprender e inquirir. Entendidos, qué gusto es para nosotros haber compartido esto con ustedes, deseando que les sirva para que siga sumando a su crecimiento, para que ustedes se sean ensanchados y vayan a más. Francis, gracias por haber estado aquí en mi podcast y haber compartido todo esto con nuestra audiencia. Es un placer y es un deleite compartir con la Iglesia de Cristo lo que Dios ha venido haciendo en nuestras vidas. Entendidos, no dejen de escribirme y enviarme sus comentarios. Me gustaría saber en qué ha edificado estos podcasts tu vida. También no olvides compartirlos. Quizás alguien más necesita escuchar o ver esto. Suscríbete a mi canal. Sígueme en Instagram, Facebook y YouTube. En todas las cuentas soy
@UcielReyesOficial. Nos escuchamos y vemos en la próxima. Hasta entonces.